Nunca pensé que quedarme quieto pudiera salvarme la vida. Siempre nos dicen que reaccionemos rápido, que hagamos algo, que no nos quedemos paralizados, que el movimiento es supervivencia. Pero esa noche aprendí que a veces moverse es exactamente lo que te mata. Todo empezó como cualquier otro día normal. Nada raro, nada que pareciera peligroso. Era tarde, demasiado tarde para estar despierto, pero no lo suficiente como para sentir miedo. Caminaba solo, sin prisa, con la cabeza llena de pensamientos inútiles, esos que aparecen cuando el cuerpo está cansado pero la mente sigue despierta. El lugar era familiar, lo había recorrido cientos de veces, por eso no presté atención, por eso bajé la guardia, porque el peligro casi nunca avisa cuando lo conoces demasiado bien. Recuerdo el silencio, no un silencio vacío, sino ese silencio urbano que parece normal hasta que se rompe. El zumbido lejano de una luz, el eco de mis propios pasos, el sonido apagado del aire moviéndose en un espacio cerrado. Fue ahí cuando sentí algo raro. No fue miedo, todavía no. Fue incomodidad, una presión en el pecho que no supe explicar, como si algo estuviera mal pero mi cerebro aún no hubiera encontrado la razón. Seguí caminando. Ese fue el primer impulso, seguir, porque detenerse se siente incorrecto, porque creemos que avanzar siempre es mejor que dudar. Entonces ocurrió. No fue un ruido fuerte, no fue un grito, fue un cambio tan pequeño que casi lo ignoro. El aire se volvió distinto, más pesado, más lento, y mi cuerpo lo sintió antes que mi mente. Mi respiración se volvió superficial, mis hombros se tensaron, mi paso se hizo más corto. Algo dentro de mí dijo, aquí no, pero no supe por qué. Y cuando no sabemos por qué, solemos cometer el peor error, intentar resolverlo rápido. Miré a mi alrededor. Nada parecía fuera de lugar, ninguna señal clara de peligro. Y eso fue lo más aterrador. Porque cuando el peligro es invisible, tu instinto entra en pánico, empieza a inventar amenazas, empieza a exigirte acción. Muévete, haz algo, no te quedes ahí. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, sentía la sangre en los oídos, las manos ligeramente húmedas, la adrenalina despertando sin una causa concreta. Y ahí estaba yo, a punto de obedecer ese instinto primitivo que nos ha matado más veces de las que ha salvado. Di un paso más y me detuve, no porque supiera qué hacer, sino porque por primera vez dudé de mi propio instinto. Pensé, ¿y si moverte ahora es exactamente lo que no debes hacer? Esa pregunta me congeló, literalmente. Me quedé quieto, no rígido, no en pánico, simplemente inmóvil, respirando despacio, observando, escuchando, dejando que el momento pasara sin interferir. Los segundos se hicieron largos, insoportablemente largos. El cerebro odia la quietud cuando percibe peligro. Empieza a gritarte, a sabotearte, a decirte que estás perdiendo tiempo, que el tiempo es vida. Pero nadie te dice que el tiempo mal usado también mata. Mientras estaba ahí, quieto, empecé a notar cosas que no habría notado en movimiento. El ritmo del ambiente, el patrón del silencio, la ausencia de algo que debería estar ahí. Y entonces lo entendí, no de golpe, no como una revelación heroica, sino como una certeza lenta y fría. Si hubiera corrido, si hubiera avanzado, si hubiera intentado salir rápido, habría entrado directo en la zona que no debía, en el lugar donde la mayoría comete el error final. Pero yo no hice nada, y por primera vez en mi vida, no hacer nada fue una decisión consciente. No fue miedo, fue control,
control sobre el impulso más peligroso que tenemos, la necesidad de actuar sin pensar. Mi respiración se estabilizó. El corazón seguía rápido, pero ya no descontrolado. Sentí como el cuerpo empezaba a salir del modo pánico. Y cuando eso pasa, el mundo se vuelve más claro. Las decisiones pesan menos. La realidad se muestra sin filtros. Ahí fue cuando supe que estaba vivo solo porque me había detenido, porque había roto la regla más básica que nos enseñan. Haz algo. No. A veces sobrevivir empieza cuando te quedas quieto. Y esto es solo el comienzo, porque lo que casi me mata no fue un objeto, ni una persona, ni un evento repentino. Fue un instinto que tú también tienes y que probablemente ya te ha puesto en peligro más de una vez sin que lo sepas. Mientras seguía ahí quieto, empecé a entender algo que casi nunca aceptamos. El cuerpo sabe antes que la mente, pero el instinto no siempre sabe qué hacer con esa información. Mi cuerpo había detectado el peligro, sí, pero mi instinto quería resolverlo rápido, quería moverme, quería escapar, quería acción, y esa urgencia era exactamente el problema. Lo que sentía no era miedo común, no era el miedo claro que te dice «corre» cuando ves algo evidente. Era un miedo difuso, sin forma, sin rostro. Ese es el más peligroso, porque cuando no puedes señalar la amenaza, tu cerebro empieza a inventar soluciones, y casi siempre elige la peor. Seguí respirando despacio, contando mentalmente, no porque fuera valiente, sino porque necesitaba ganar tiempo. Tiempo para que la adrenalina bajara, tiempo para que el ruido interno se callara. Y fue entonces cuando lo escuché. No un sonido fuerte, no algo obvio, algo peor. Un sonido que no debería estar ahí. Era un crujido leve, irregular, como el roce de algo contra el suelo. No venía de frente, venía de un costado. Si hubiera seguido caminando, nunca lo habría notado. El movimiento lo habría tapado. Pero al estar quieto, el sonido se volvió claro, demasiado claro. Giré la cabeza apenas, sin mover el cuerpo, sin cambiar la postura, y lo vi. No completo, no de golpe, solo una parte, una silueta interrumpida por sombras. Algo que estaba donde no debía estar, algo que no se movía, porque estaba esperando. Ahí entendí la diferencia entre peligro activo y peligro paciente. El peligro activo hace ruido, se mueve, te da tiempo a reaccionar. El peligro paciente, no. El peligro paciente se queda quieto y deja que tú hagas el error. Y yo estaba a segundos de hacerlo. Mi instinto volvió a gritar, más fuerte ahora. Aléjate, corre, no mires. Pero había aprendido algo en esos pocos segundos de quietud. El instinto no quiere salvarte, quiere terminar la situación. No le importa si la solución es buena o mala, solo quiere que todo acabe rápido. Y rápido en ese momento significaba mortal. Empecé a notar más detalles. El aire no solo era pesado, estaba viciado. Había un olor metálico, casi imperceptible. El tipo de olor que no reconoces conscientemente, pero que tu cuerpo registra como una advertencia. Mis pies estaban exactamente en el borde de algo. Un límite invisible. Un paso más y ya no habría vuelta atrás. Pensé en todas las veces que había escuchado historias así. Personas que dijeron, no vi nada raro, o todo pasó muy rápido. Claro que pasó rápido, porque se movieron, porque confiaron en el impulso de escapar sin entender de qué estaban escapando. Yo estaba a punto de convertirme en una de esas historias. Me quedé quieto un poco más. Los segundos se sentían como minutos. Las piernas ardían por la tensión, la espalda rígida, la mente luchando contra sí misma. Pero en esa inmovilidad, algo cambió. No el peligro, yo. Dejé de pensar en huir, empecé a pensar en leer la situación, en observar sin intervenir, en aceptar que no siempre tienes control, pero sí puedes elegir no empeorar las cosas. Y eso me permitió ver la verdad completa. Lo que estaba ahí no era algo que te persigue, no necesitaba hacerlo,
Solo necesitaba que tú entraras en su espacio. Y la mayoría entra, porque avanzamos cuando dudamos, porque aceleramos cuando sentimos miedo, porque creemos que la supervivencia es movimiento, cuando muchas veces es pausa. Ahí, en ese punto exacto, entendí que si daba un solo paso más, activaría algo que no podría detener. No habría pelea, no habría advertencia, solo una reacción automática, fría, final. Así que hice lo único que casi nadie hace. No me moví. Y esa decisión me dio la única ventaja real que existe en situaciones así. Tiempo. Tiempo para pensar. Tiempo para observar. Tiempo para no morir. Ahí fue cuando finalmente entendí que estaba frente a mí. No era una amenaza imaginaria, no era paranoia, era real. Y lo peor no era lo que era, sino cómo funcionaba. No se movía porque no lo necesitaba. No atacaba porque todavía no tenía razón para hacerlo. Estaba en modo espera, y eso lo hacía infinitamente más peligroso que cualquier cosa que corra hacia ti. La mayoría de las personas cree que el peligro siempre se anuncia. Un ruido fuerte, un movimiento brusco, algo que te diga ahora. Pero la realidad es otra. El verdadero peligro casi siempre espera a que tú cometas el error. Lo que estaba ahí no reaccionaba al miedo, reaccionaba al movimiento, a la invasión de su espacio, a la señal equivocada. Y yo estaba justo en el borde de provocar esa señal. Empecé a recordar algo que había leído años atrás y que en ese momento volvió a mi mente con una claridad brutal. Muchos ataques no ocurren porque alguien hizo algo mal, sino porque hizo algo, porque actuó cuando lo correcto era no hacerlo. Miré con más atención, no fijando la vista, no desafiando, solo observando. El cuerpo estaba tenso, preparado, no para perseguir, sino para responder. Cada músculo listo. Cada segundo ganado era una pregunta sin respuesta. ¿Va a pasar algo? Ahí entendí por qué tantas personas dicen después, no tuve tiempo. Sí lo tuvieron, pero lo gastaron en el primer impulso, en moverse, en gritar, en correr, en intentar controlar algo que no se controla con fuerza. Mi respiración seguía lenta, forzada, no natural, pero necesaria, porque si mi cuerpo se aceleraba, todo se perdía. El miedo es contagioso, y cuando tú te desordenas, el entorno responde. Entonces ocurrió algo clave. El peligro dudó. No avanzó, no retrocedió, simplemente esperó, como si estuviera evaluando. Y eso me confirmó algo aterrador. No estaba ante algo irracional, estaba ante algo que decide. Y cuando algo decide, cada señal cuenta. Un paso atrás habría sido interpretado como huida, un paso adelante como desafío, un giro brusco como ataque. No había movimientos seguros, solo había ausencia de movimiento. Fue en ese silencio cuando comprendí la trampa más grande del instinto humano. Creemos que sobrevivir es hacer algo extraordinario, un acto heroico, una decisión rápida. Pero la mayoría de las veces, sobrevivir es resistir la necesidad de actuar. Pensé en todas las historias mal contadas, en los titulares. Murió al intentar escapar. No tuvo oportunidad. Todo fue muy rápido. No fue rápido, fue mal manejado. Porque el error no ocurre al final. Ocurre al principio, en los primeros segundos, en la primera reacción. Ahí es donde se decide todo. Yo estaba todavía vivo porque no había reaccionado como se espera que reacciones. Y entonces vi la salida. No una salida física, una salida de comportamiento, una forma de romper la situación sin romper el equilibrio. No podía imponerme, no podía huir, pero podía desactivar. Entendí que lo que tenía frente a mí no quería luchar. Quería certeza, quería confirmar si yo era una amenaza o no, y mientras yo no le diera esa confirmación, el conflicto no empezaría. Así que hice algo que va en contra de todo lo que te dicen. No miré fijamente, no hablé fuerte, no levanté las manos.
Simplemente cambié mi orientación apenas, lo suficiente para no enfrentar directamente, lo suficiente para decir sin palabras, no busco conflicto. El ambiente cambió, no de forma visible, de forma sutil, el tipo de cambio que solo notas cuando estás completamente presente. Y supe algo con absoluta certeza. Si hubiera actuado por instinto, no estaría contando esta historia. No pasó de golpe. No hubo un ataque repentino. No hubo una escena explosiva como en las películas. Lo que pasó fue mucho más peligroso. Una decisión silenciosa. Seguí exactamente lo que mi cuerpo no quería hacer. No corrí, no grité, no intenté parecer valiente. Mi instinto gritaba, aléjate ahora. Mi mente decía, si te mueves mal, se acaba. Así que me moví, pero no como un humano asustado. Me moví como alguien que no representaba una amenaza. Paso lento, dirección lateral, sin darle la espalda por completo, sin invadir, sin huir. Cada segundo se sentía eterno, no porque algo estuviera pasando, sino porque todo podía pasar. Lo vi relajar apenas la postura, no retroceder, no avanzar, solo dejar de tensarse. Esa fue la señal, no una garantía, una oportunidad. Ahí entendí algo que nadie te dice cuando habla de supervivencia. El objetivo no es ganar, el objetivo es salir del conflicto sin que empiece. Di otro paso, luego otro. El espacio entre nosotros aumentó lo suficiente, no mucho, lo justo. Y cuando sentí que el peligro ya no estaba concentrado en mí, me detuve. No me fui corriendo, no celebré, no respiré profundo todavía. Esperé. Y solo cuando estuve lo suficientemente lejos, sin provocar, sin activar nada, recién entonces me alejé por completo. Horas después, sentado, con las manos todavía temblando, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Si hubiera seguido mi instinto humano normal, habría hecho exactamente lo que provoca la tragedia. Porque el instinto no siempre está diseñado para el mundo real. Está diseñado para reaccionar rápido, no para pensar bien. Ese día entendí por qué tantas personas dicen después, no sé qué pasó, todo fue muy rápido. Sí saben, corrieron, gritaron, hicieron lo que parecía lógico y fue lo peor. El error no es el peligro, el error es subestimar los primeros segundos. Nadie muere por no saber pelear, mueren por reaccionar sin entender. Desde ese día cambié algo en mí, no solo en situaciones extremas, en la vida. Aprendí que no todo se enfrenta, no todo se acelera, no todo se gana con acción. Algunas veces, sobrevivir es resistir el impulso de hacer algo. Si esta historia te dejó pensando, entonces valió la pena contarla. Porque quizá un día, sin aviso, sin ruido, sin drama, te encuentres en una situación parecida. Y cuando eso pase, ojalá recuerdes esto. No confíes ciegamente en tu instinto. Confía en la calma. Porque el instinto casi me mata. La quietud me salvó.